¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todas, todos, todes. Muchas gracias por venir a esta primera edición del ciclo Expansivas, prácticas experimentales engendradas en la guitarra eléctrica, y a este primer ejercicio de charla con la cual tengo el placer de estar con José Manuel Alcántara y con Alda Arita. Me voy a permitir leer brevemente su semblanza para que conozcan quién está presentándose el día de hoy y posteriormente continuaremos con una breve charla donde me gustaría realizar algunas preguntas y cuestionamientos sobre lo que hacen y cómo es que hacen lo que hacen. José Manuel Alcántara es un guitarrista mexicano destacado, reconocido por su versatilidad y su profundo compromiso con la interpretación de la música contemporánea y clásica. Nacido en México, comenzó su formación musical a una edad temprana bajo la tutela de su padre, adentrándose en la música popular mexicana y más tarde en el repertorio clásico. Graduado con honores del Conservatorio Nacional de Música de México, donde estudió con el maestro Marco Antonio Aguiano, José Manuel continuó su formación en el Conservatorio de Ámsterdam, donde obtuvo un posgrado con mención de virtuosismo y excelencia bajo la tutela del maestro Lex Eisenhardt. Su carrera como intérprete se ha destacado por la colaboración con reconocidos compositores contemporáneos como Ignacio Bacalovera, Alejandro Castaños, Jorge Ritter, Edgar Guzmán y Wilfrido Terrazas, entre varios otros. Como miembro del ensamble Liminar, desde el 2012 ha explorado un amplio repertorio contemporáneo de cámara con guitarra acústica, microtonal y eléctrica. José Manuel ha llevado su música a escenarios de renombre en diversos países de América y Europa, incluidos presentaciones en IBreker en Ámsterdam, el Centro Red Cat en Los Ángeles, el Centro de Investigación Computacional sobre Música y Acústica de la Universidad de Stanford y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, entre muchos otros. Por favor, demos un aplauso a José Manuel Alcántara, que nos acompaña. También tenemos la presencia de Alda Arita. Ella es música y artista visual, multiinstrumentista, exploradora e improvisadora. Ha participado en diversos ensambles y bandas con gran variedad de músicos prominentes de la escena de la improvisación libre, el rock y la música experimental. También ha producido música escénica y fílmica. En su búsqueda musical, ecléctica y experimental, se pueden encontrar elementos de música folk y del mundo, blues, rock, ambient, electrónica, noise y free jazz. Produce y publica de manera independiente bajo su propio sello, Aldabar. Por favor, igual un aplauso. Pues bueno, un poco el plan o la idea de tener esta conversación, más allá de pretender sacar como una visión muy precisa de qué es lo que hacen, mi intención es acercar un poco al público y a la gente que igual no puede estar necesariamente familiarizada con lo que hacen, pues una visión, una ventana, como que entendamos su práctica, entendamos igual qué tienen preparado, qué piensan o cómo es que trabajan, ¿no? Entonces me gustaría igual empezar, si no les molesta, con José y preguntarle igual así a grandes rasgos qué tiene preparado para nosotros el día de hoy. Bueno, antes que nada, muchas gracias por organizar este encuentro y abrir un espacio de convivencia entre autores con diferentes trincheras sobre la música experimental, que es algo difícil de abarcar o de entender para definir, para poder encontrar de qué se trata, o sea, ¿no? Porque mientras más profundizas en esto, más amplio encuentras y hay mucha información y muchas cosas. Pero yo lo que mi aproximación a la música experimental ha sido desde la academia, desde las obras escritas que han hecho compositores experimentales dentro de la continuación de la vanguardia, ¿no? Y que contemplan a la guitarra eléctrica como una posibilidad. O sea, son varias situaciones las que me han llevado a tocar la guitarra eléctrica, que no es mi primer instrumento, puede ser la guitarra acústica, pero que me ha, no sé si, me ha cautivado, me ha seducido de manera importante para poder dedicarle un gran porcentaje de mi tiempo a este trabajo. Me parece que la guitarra eléctrica es un instrumento muy importante como invención del siglo XX y que las posibilidades
posibilidades que claramente son las posibilidades de producción de sonido, nos abren muchísimas puertas y muchísimas ventanas hacia muchas cosas inimaginables, ¿no? O sea, ya hay una cultura del sonido y de la interléctrica a partir del rock y de muchas manifestaciones populares que han sido muy ricas y muy interesantes, ¿no? Muchas muy experimentales, otras no tanto, pero que la transformación de la idea y el concepto del sonido desde que empieza a identificarse la idea de la guitarra con el sonido eléctrico, ¿no? Empieza a transformar muchos conceptos de sonido, muchas cosas que se vuelven por demás interesantes, ¿no? Entonces, bueno, mi encuentro con todo esto fue a partir de algunas obras del repertorio de la vanguardia escrita, ¿no? O sea, del experimental escrito, particularmente Fausto Romitelli, ¿no? Me tocó hacer alguna ópera de él con el ensamble comunal y entonces ahí conocí a Romitelli y a partir de ahí me llamó mucho la atención las posibilidades que fui conociendo a partir de tocar esta ópera y encontré que él había explorado mucho más la guitarra todavía con una pieza que voy a hablar esta noche que se llama Trash in Trance, que a mí me parece un resumen muy interesante de muchas cosas que habían sucedido con la guitarra eléctrica, de muchos efectos, de muchos pedales que habían sido utilizados y que habían tenido ya una historia en el mundo del rock y de las bandas experimentales, ¿no? y que nos recuerdan a muchos momentos del rock, como Jimi Hendrix, como no sé. Entonces, para mí es, digamos, la sorpresa al ir descubriendo este repertorio. Pues bueno, ha sido un viaje de ir conociendo qué es la guitarra eléctrica, aprendiendo desde conectarla, ¿no? Aunque parezca absurdo, pero muy simple, pero realmente hay todo un aprendizaje de ABC para poder empezarte a relacionar con un instrumento tan particular como la guitarra eléctrica. Y hasta las complejidades de lo que puede ser empezar a intentar alternar pedales, combinar sonidos. Y bueno, la pieza de Romitelli a mí me parece que es un parteaguas en lo que se venía haciendo en la música experimental escrita, que ya había empezado Tristan Moraes, que ya había otras piezas antes de esto, pero que logra explotar mucho de la guitarra, de los, digamos, las imágenes principales de lo que es el sonido de la guitarra eléctrica en ciertos momentos, ¿no? Y bueno, entonces prácticamente, o sea, es mi manera de entrar hacia el repertorio de la guitarra eléctrica. Y después, pues, intentando hacer Trash in Trance, tratando de explorar los nuevos aparatos con los que me tuve que hacer para poderla tocar, ¿no? Empecé a invitar a compositores, a tratar de hacer una exploración hacia alrededor de este universo, ¿no? y reflexionar sobre cada efecto, sobre las posibilidades de combinación, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas obras que me hicieron alrededor de este universo de pedales, que es que pide Romitelli para esta pieza. Y bueno, ha sido mi universo principal de efectos, ¿no? Después encuentro más adelante una pieza de Pierluigi Milone. Hace una serie de piezas para guitarra eléctrica 10 años después de Romitelli, ¿no? Porque además Romitelli compone Trash in Trance y muere a los 2 años o algo así, muy pronto. Sí. Y me encuentro que estos trabajos de Milone son podría decir una continuación hacia otra creación, ¿no? Porque utiliza un procesador, ¿no? Y una programación de efectos muy específica que tiene que ver con algo también espectral, ¿no? Pero que
que se me antojó proponer aquí porque se representan estas dos líneas como de efectos, ¿no? Y dos líneas también de pensamiento, porque Trasky Trans para mí dio pie a que iniciara un proyecto que se llama Searching for Love, que es como esta posibilidad que da de sonar fuerte, ¿no? de hacer ruido, en el mejor de los sentidos, ¿no? de poder saturar la señal, de poder tener listos, de poder, ¿no? Y aunque también tiene eso, es una pieza que los valores de la pieza estructural no tienen que ver con la relación entre el sonido y las actuaciones del sonido y el silencio. O sea, cómo hay una relación entre lo que sucede cuando hay una saturación de sonido y después es un silencio. O hay silencio y después pasa hacia un sonido saturado. O cómo preparas esto. O estructuralmente qué significa el sonido. Y bueno, el silencio y también las permisiones del sonido y las situaciones a las que nos lleva el silencio. O sea, muchos de las características de esta segunda pieza, que es el doble de larga que la de Tras Kilograms, sí, todo esto es silencio. Y esta relación, que es muy, muy interesante, me hizo pensar en Session for Silence, ¿no? como la continuación de la primera idea. Y bueno, pues entonces hoy lo que voy a presentar. Súper, muchas gracias. Supongo que me surge, digo, de trabajar contigo en el montaje y de haber estado como, y bueno, también un poco viendo esta tal vez como pluralidad de actividades que les envuelve tanto a Alda como a ti, en el sentido de que no solo son guitarristas y particularmente eléctricos, sino que en realidad practican otras cosas. No sé si es esta búsqueda por lo ruidoso o por el volumen, es como algo que tienes que activar, en el sentido de que, por ejemplo, que nos comentabas hace rato, ¿no? De que cuando tienes que tú mismo como forzarte a decir, bueno, necesito más volumen o necesito enfrentarme a esto, y cómo puede ser algo que tal vez no esté inmediatamente ahí, sino que más bien cuando te colocas en este papel de, bueno, ahora me toca tocar la guitarra eléctrica, debo de activar este switch que me propulsiona hacia esa escucha, ¿no? O hacia esa exploración del volumen. Digo, no sé si igual, Alda, nos puedas compartir un poquito de lo que vas a presentar tú, igual continuamos hablando un poco del volumen después. Hola, ¿qué tal? Soy Alda Arita. Bueno, tengo igual, bueno, yo vengo más del rock, ¿no? Y siempre desde que empecé con esa onda rockera me ha gustado la improvisación y me gustaba así como tocar cualquier cosa que saliera, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que he estado haciendo durante muchos, muchos años. Y bueno, empecé como a desarrollar como una especie de show experimental solista con una lupera y un Causilator, que es como un sintetizador chiquito de bolsillo que tocas con el dedo. Y de ahí pues esa faceta como de solista experimental ha ido evolucionando, y pues ahora traigo así como pues más instrumentos, ¿no? Uso un piano, sintetizadores, algunos juguetitos y bueno, pues como que también ocupo muchos loops, ¿no? Me gusta mucho esta onda de las texturas y las atmósferas que se crean con los loops. Y pienso mucho en lo que hago como una especie de música cinemática. Okay. Como que es un viaje por diferentes paisajes sonoros que se van creando con los loops, ¿no? Y pues va desde lo más suave hasta lo más alto, ¿no? O sea, me gusta mucho como pasar de un lugar a otro, pues no sé, crear contrastes, ¿no? Y bueno,
también en esta ocasión traigo unos visuales, que son unas proyecciones de animación que he estado realizando. Bueno, las primeras que van a aparecer ahí, creo que son como del 2016. Y bueno, unas cosas son en stop motion y luego pasó a algo digital y luego ya pasó a otras cosas en stop motion otra vez, que son las más recientes, ¿no? Con lo que voy a las últimas animaciones que van a estar proyectándose, eso lo hice el año pasado. Y bueno, en esta ocasión como que hice o sea, como seleccioné y edité un poco las animaciones para crear esta cosa como de paisajes, ¿no? Ujú. Entonces son 3 momentos Ah, que ok. hay en el acto. Y aunque bueno, esos 3 momentos se componen tal vez de muchos micromomentos, ¿no? También. Em, y bueno, eso, pues sí, tengo como mucho, como mucha influencia del rock. Y bueno, después conociendo a Germán Bringas y toda esa banda free jazzera, pues ya también tengo esa gran influencia free jazzera. Y pues en general el ruido me gusta, ¿no? Me gusta jugar con el ruido, entonces también hay un poco de ruido por ahí metido. Genial. Estos momentos que construiste o que estás como pensando en este trabajo que nos vas a compartir, ¿pensaste como en alguna estructura narrativa o algo como lineal o cómo es que organizaste estos momentos como uno después del otro? ¿O qué estás buscando como al colocarlos? Em, no creo que sea algo lineal, aunque, o sea, la forma en que los pienso no es algo lineal, aunque el resultado de algún modo es lineal, ¿no? Porque es una presentación en el tiempo que pues tiene un principio y un fin, ¿no? Pero más bien están un poco organizados de manera un poco más temática. Cada momento tiene como su temática más o menos específica, tampoco es tan específica, pero sí. Y pues sobre eso, bueno, como que me gusta mucho improvisar, como traducir de un medio a otro, como Ujú. por ejemplo de poesía a música o de danza a música también me ha tocado. Y en este caso tal vez es un poco intentar traducir las imágenes a algo, bueno, no traducirlas, pero darles como un sustento sonoro. Ok. Porque todas estas piezas de animación que hago normalmente son mudas y bueno, muchas veces les pongo como algún soundtrack de sintetizadores o cosas así, ¿no? De sintetizadores modulares o algo así. Y en este caso, pues más bien va a ser como una especie de soundtrack espontáneo en vivo. Wow. Bueno, qué chido, muchas gracias. Digo, igual me gustaría chance cerrar solamente preguntándoles algo y si podemos responderlo de una forma como breve y contundente. Algo de lo que me interesaba explorar en este ciclo era tratar de generar una especie de, pues no sé si marco teórico o como una especie de testimonio de esto es lo que en cierto momento del tiempo, de la historia en México y en esta localidad decía o se parecía que era, digamos, lo que sucedía con la guitarra eléctrica, ¿no? Y como tratar de tener un poco como referente posterior y decir, bueno, posteriormente a esto, pues bueno, ¿qué hay o qué más hay o qué se puede pensar nuevamente a través o a partir de este instrumento? Y me interesaría escucharles y preguntarles ustedes dónde ven que ahorita se encuentra la guitarra eléctrica como objeto, como instrumento, como no sé, vector de creatividad y digamos al menos en su práctica personal o en general hacia dónde ven que vaya, digamos, esa misma naturaleza. Entonces, Bueno, como les decía hace rato, un amigo dice que hay más guitarristas que vida, ¿no? Entonces,
sí es como un instrumento pues muy vivo, ¿no? Y que tiene muchas ramificaciones, o sea, tiene pues posibilidades, o sea, tiene como sus ciertas limitaciones, pero al mismo tiempo tiene como ciertas particularidades que ningún otro instrumento tiene. Y pues a fin de cuentas las posibilidades son infinitas, ¿no? Dentro de ese margen de posibilidades o de... por ejemplo, el martes, bueno, di un taller y después estuvo Misha dando también una clase magistral, Misha Marx, y pues ahí se ve como también pues otra forma, ¿no? De experimentar la guitarra con, o sea, manipulándola y preparándola con ciertos objetos, ¿no? Y es como muy interesante también. A mí me gusta también buscar como tal vez formas no tan tan ordinarias, digamos, de tocar, aunque en realidad no soy tampoco tan excéntrica como Misha. Pero pues sí, me gusta explorar y sacarle ruiditos, ¿no? Los más ruiditos posibles que sean. Y creo que sí, hay mucha gente explorando. Y bueno, pues justo este ciclo es un ejemplo muy característico, ¿no? Como que las 6 personas que estamos aquí tenemos nuestra propia particularidad, ¿no? Y eso está muy interesante. Sí, sí, seguro. Muchas gracias. José. Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que sería difícil hacer una descripción, una síntesis de qué está sucediendo literalmente en México, pero sí están sucediendo cosas y cada vez pueden ver más guitarristas o encontrarlas que ya están viviendo realmente, a lo mejor no conocemos, pero que están haciendo su propia historia como guitarristas con sus improvisaciones, con sus exploraciones, etc. ¿No? Y eso es súper interesante, o sea, digamos, cómo te vas cruzando, cómo vas encontrando nuevas cosas, porque hay una inquietud común, ¿no? No sabía pensar cómo es el panorama, o sea, porque a mí lo que me ha llamado la atención es ir a los bares y escuchar, o sea, de todo, guitarristas y otros músicos, pero sí darme cuenta de estas propuestas, o sea, a varios de los guitarristas que se presentan en este espacio los he escuchado ya en ocasiones y sí son completamente diferentes, son muy interesantes. Y pues bueno, o sea, es muy interesante todo esto, ¿sabes? Siempre es muy atractivo la historia de cada quien y a dónde te lleva, porque sí hay una secuencia de eso, o sea, la improvisación es algo muy valioso, ¿no? En la música, tanto que en la academia, digamos, se ha digamos, es un trabajo pendiente, es un trabajo que debería de tener mucho más trabajo, ¿no? Pero esta necesidad de hacer tu propia música, de explorar tu propio instrumento, de relacionarte con otros músicos que están haciendo lo mismo, de interactuar con cualquier sonoridad, con un trombón, que lo desarman, ¿no? En el momento en que hay quienes desarman la guitarra o hay quienes arman una guitarra compleja, por ejemplo. O sea, sí he visto varias cosas muy interesantes. Entonces, sí me parece que había que investigar mucho como para poder hacer esta síntesis y una descripción clara de lo que me gusta, y sería interesante ver esa investigación, pero bueno, sí se están sucediendo cosas. Genial. Bueno, pues en este caso vamos a darle continuidad al concierto. Muchas gracias por prestarse a este ejercicio de conversación. Y pues igual nada más para comentarles, vamos a tener primero un set donde se tocará Trash TV Trans y después Sgorgo de Vilone por José.
y después vamos a tener el concierto visual con Alda y un pequeño intermedio en el medio. Entonces, muchas gracias y en breve comenzamos. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.